Muy bienvenidas, queridas notarias y notarios de toda la República. Sean ustedes ahorita bienvenidos a la videoconferencia que en relación al nuevo Declaranot van a impartir tanto funcionarios del SAT, funcionarios de la UIF, desde luego nuestros decanos, y la idea es que en este momento aprendamos de manera inicial cuáles van a ser, cómo se va a utilizar esta herramienta a partir del 1 de julio. Voy a tener el gusto de presentar a quienes acompaño en esta mesa y quienes realmente van a participar tanto en la conducción, en la exposición del propio Declaranot y en la solución de preguntas que ustedes vayan realizando a través de la aplicación que tenemos en el Colegio Nacional. ¿Bien? Comenzaré por quienes nos acompañan por parte del SAT, la licenciada Patricia Delgado Medellín, licenciada María Guadalupe Hernández Ramírez, la licenciada Adriana Yarce Salazar y el licenciado Luis Alberto Anaya Elizalde. Muchas gracias por acompañarnos, sean ustedes muy bienvenidos. Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentran en este momento con nosotros la licenciada Carla Verónica Ortiz Robles y la licenciada Verónica Hernández Sánchez. En un momento se va a sumar el licenciado Marcos Chávez. Licenciadas, gracias por acompañarnos, también muy bienvenidos a esta videoconferencia con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en toda la República. Damos también la bienvenida al ingeniero Roberto de la Barrera, quien nos va a apoyar en todas las cuestiones tecnológicas en relación al propio Declaranot y sus anexos. Y desde luego, encabezando la mesa se encuentra nuestro presidente, el notario Armando Prado Delgado, y dos decanos además de la Comisión Fiscal, el decano coordinador, el presidente Antonio Manzanero y nuestro querido presidente Héctor Galeano. Bueno, queridos los tres presidentes, de nuevo sean ustedes bienvenidos y presidente, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Doy la bienvenida a todos los funcionarios, agradeciendo su tiempo y su espacio y por compartir sobre todo las inquietudes del notariado. Asimismo, tenemos alrededor de 1,300 usuarios ya conectados, entonces no quisiera quitarles tiempo a ellos, agradecerle a los decanos. Héctor, como siempre, te agradezco. Y Toño, gracias por compartir con nosotros tu tiempo y los conocimientos. Y dejaría el uso de la palabra, como dice ahorita el licenciado Galeano, a quien sabe. Don Héctor, Toño, no sé cuál vaya a ser la forma en que empecemos, pero me gustaría ceder el uso de la palabra. Bien, gracias y buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar de inmediato. Como ustedes ya tienen conocimiento, mandamos una circular informándoles que se va a utilizar a partir del 1 de julio un nuevo Declaranot, una nueva herramienta en la cual hemos trabajado de forma conjunta, Colegio Nacional del Notariado Mexicano, SAT y UIF, y la herramienta y la facilidad está prácticamente lista. Les pedimos, porque se publicó en días pasados, un simulador en la página del SAT para que pudieran comenzar a hacer pruebas, ejemplos, ver qué encuentran de congruente o de incongruente en el sistema, dudas y demás. Y hoy lo vemos aterrizado en esta presentación. Estamos prácticamente a un par de semanas de que entre en vigor el uso de la nueva herramienta y nos pareció importante y útil, desde luego, que los amigos del SAT nos den una presentación. Será un ejemplo en vivo de llenado del Declaranot y desde luego también habrá sesión de preguntas y respuestas. Seguramente habrá muchas. Tenemos a los amigos de WIF que nos ayudarán a responderlas y en conjunto con la experiencia del decano Héctor Galeano, los conocimientos del servidor, trataremos de llegar a conclusión a todas ellas. De no ser así, de cualquier manera, nos quedaremos con todos los planteamientos que nos hagan para posteriormente ir dando respuesta a todos y cada uno de ellos. Y sin mayor preámbulo, Luis Alberto, me gustaría que pudieras hacer ya la presentación del programa, la herramienta, irle explicando y desde luego también ir haciendo ese ejemplo en vivo que creo que nos puede servir y ayudar para que nuestros amigos que nos escuchan en todo el país vayan teniendo la posibilidad de ir aclarando sus dudas si es que las tienen, o bien ir aprendiendo el manejo de esa herramienta con su modalidad que es en línea, la posibilidad y las bondades que nos presenta, las novedades de que no podemos repetir la información de una declaración con un aviso, pero cómo los podemos resolver a través de la carga TXT, y que nos apoyará también Roberto con estos temas. Entonces, Luis Alberto, si nos ayudas, me gustaría que por favor tomes posición aquí en la máquina y somos todos oídos y toda vista.
Pati, Sí, muchas gracias. si quieres también. Muy buenas tardes, gracias por permitirnos estar en contacto con todo el gremio notariado. La idea es que conozcan este nuevo Declaranot que ya está publicado en la página del SAT, como bien lo comentó el licenciado José Antonio. El fin es que ustedes conozcan todas estas ventajas y esta novedad que tiene el Declaranot en línea. Tiene ventajas tales como ya pueden presentar su declaración en línea desde la página del SAT. Ya no es necesario estar bajando una aplicación y estar capturando. Ya es muy sencillo. Viene un tema de autenticación que al momento que registran el RFC, el notario y su contraseña, en automático va a prellenar los datos del notario. La información que ustedes vayan cargando se guarda por 15 días. Van a recibir el acuse de forma inmediata una vez que lo hayan enviado. Tiene la opción de poder presentar esta declaración vía manual, o sea, uno a uno, ir capturando, o bien generar un archivo para posteriormente cargar toda esa información que se haya generado en el archivo. Esas son una de las principales ventajas. La siguiente, por favor. Van a ver ahorita ya la aplicación que les va a comentar Luis. Vienen 4 apartados que anteriormente ustedes no podían visualizar el acuse que habían recibido de la declaración que enviaron. Ahora sí ya la van a poder visualizar una vez que hayan enviado la declaración. Si ya enviaron la declaración, van a poderla consultar. Esas son las grandes ventajas que se tiene ahora de ese Declaranot. Vienen la informativa, que es lo de enajenación, adquisición. Viene lo de los avisos, que es lo de la omisión de inscripción al RFC en caso de liquidación o cancelación de las personas morales, y lo de las actividades vulnerables. Todo eso viene contemplado dentro de los avisos, lo que ya les mencionaba de la impresión del acuse. Y en tema de complementarias, también esta es una gran ventaja, porque al momento que ustedes vayan presentando esa declaración, si requieren complementar información o modificar o agregar, lo que va a hacer la declaración al momento que vuelvan a solicitar una complementaria, jala la información que ya habían presentado y ya nada más van a modificar, van a agregar o eliminar información. Algo también importante que quizás tengan la inquietud: ¿qué va a pasar si no he presentado declaraciones anteriores y ya entró en vigor este nuevo Declaranot? Permite presentar declaración de ejercicios anteriores marcando el esquema anterior. Otra de las grandes ventajas es que no van a reportar ya el tema del IVA, del impuesto al valor agregado. Esa información ya nos estaría contemplando dentro de esta declaración. La siguiente, por favor. Ya lo comentaron, entra en vigor el 1 de julio. Sin embargo, es importante resaltarles que van a estar vigente un mes casi el Declaranot anterior y el nuevo Declaranot. Para ser más precisos en fechas, las operaciones que ustedes empiecen a realizar a partir del 1 de julio ya deberán de estar reportadas en el Declaranot nuevo, y las declaraciones que ustedes tengan pendiente por alguna operación que hayan generado en junio todavía la van a poder presentar, aunque sea en el mes de julio, en el Declaranot anterior. Entonces van a estar conviviendo todavía el Declaranot anterior y el Declaranot nuevo, pero manejando las operaciones que ustedes hayan generado a partir del 1 de julio. Invariablemente debe de ser con el nuevo Declaranot. Y en el tema del aviso ante las actividades vulnerables, aquí es muy importante que consideren que nada más tienen 30 días hábiles para poder reportar una complementaria. Esto es medular, es importantísimo que lo consideren para esas actividades vulnerables que reportan en ese aviso. Entonces, no se les pasen esos tiempos porque son muy importantes y lo van a poder hacer todavía en el Declaranot anterior, contabilizando los días que tengan derecho a presentar esa declaración. Y ya por último, ya la siguiente, por favor. Tenemos información en la página del SAT, ya lo subimos, ya lo comentó el licenciado José Antonio. Tenemos ya la información, ahí hay guías para llenar la declaración, hay un manual para generar el XT, y las principales preguntas y respuestas que a través de todas sus dudas nos vayan generando, vamos a ir nutriendo la información en este portal del SAT, como lo pueden visualizar en la página. Les agradezco, la idea es que conozcan, que vean cuáles son los grandes cambios de forma práctica en este nuevo Declaranot, y les agradecemos que estén aquí al pendiente y estamos al final de eso, a las dudas que tengan, a sus órdenes, y muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias, Pati. Y Luis, comenzamos pues con tu presentación. Sí, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se presenta el Declaranot en línea. Principalmente tendríamos que ir a la página del SAT, posicionar el cursor en declaraciones,
después ir al apartado de ver más. Y bueno, ahorita para el simulador sería ver todos, después la informativa y abajo está el simulador. Próximamente, bueno, cambiará, ya no será simulador, sino declaración informativa de notarios públicos y demás fedatarios. Damos clic, entramos a la página de la información donde tenemos contenido relacionado, que son las guías de llenado para cada uno de los apartados del Declaranot, ya sea enajenación, adquisición o los avisos, ¿no? Fundamentos legales y hasta abajo inicio. En inicio, bueno, ya estaríamos entrando a la parte de la autenticación y allí se autenticarían con el RFC y la contraseña. De cada notario. De cada notario, exacto. También podrían autenticarse con su e-firma. Bueno, ahí ya estaríamos entrando al Declaranot. Están los 4 apartados que vimos: declaraciones informativas, avisos, impresión de acuses y consulta de declaraciones o avisos. Vamos a dar clic en declaraciones informativas. ¿Cuántas declaraciones podemos presentar a través de este nuevo Declaranot? Las declaraciones que necesiten, ya que se presenta por operaciones, entonces las guarda el mismo aplicativo y las va mostrando las temporales que uno esté guardando de acuerdo a la presentación en orden de prelación de cómo se fueron haciendo, pero no tiene un límite, o sea, podrían ser las operaciones, todas las operaciones que realicen. Pero me refiero, Antiguamente llamábamos los anexos del Declaranot, anexo 1, 2, 3, 4 y 5. Hoy ya no se llamarán anexos, las damos a entender como declaraciones y presentamos declaración por enajenación de bienes, Sí. declaración por adquisición de bienes y daremos avisos por la identificación de socios accionistas o bien por la omisión de personas morales en la constitución, disolución, liquidación, transformación. Correcto. Y también hablaremos de avisos en materia de actividades vulnerables, lavado de dinero. Sí. Entonces, quizá como una nueva forma de conocimiento o de expresión, podemos referirnos a los anexos 1 al 5 o declaraciones y avisos, ¿cierto? Correcto, sí, en esta versión ya no son anexos, son declaraciones informativas, que es enajenación y adquisición, y avisos relacionados con el RFC o actividades vulnerables. Así es como se van a diferenciar en este nuevo aplicativo, ya no como anexos. Bien, tendríamos que seleccionar el ejercicio, el tipo de declaración, aquí es normal, complementaria o complementaria esquema anterior, en dado caso de que se quiera presentar una complementaria que fue presentada la normal en el Declaranot anterior, ¿no? Aquí el periodo es por operación, todas se presentarán por operación, y el tipo de declaración, que es enajenación de bienes y adquisición, como ya lo comentamos, ¿no? La fecha de la operación. Y bueno, existen las dos opciones, es la declaración carga manual o la declaración por un archivo, que es una carga batch con un archivo TXT. Bien, cuando hablamos de fecha de operación, Luis Alberto, ¿qué significa la fecha de pase a protocolo, la fecha de firma del otorgamiento de la misma? Sería la fecha cuando se realizó la operación de la enajenación del bien. Perfecto. Y no la del protocolo. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con la carga manual. Una vez que damos clic en manual, nos estaría llevando al formulario. El formulario se divide de estos apartados, que es datos de la operación, datos de pago del inmueble, datos del enajenante, datos informativos, datos del adquirente, pago y copropiedad, ¿no? En dado caso que exista. Datos de la operación, pues estaríamos dando, o los primeros datos que estaríamos capturando, sería el número de escritura, la fecha de la escritura y el tipo de enajenación, teniendo un catálogo, ¿no? Y en dado caso de que eligiéramos otros, pues tendrían que especificarse de manera una captura manual qué otros o qué otro bien inmueble es el que se está enajenando. En ese rubro del tipo de inmuebles, si elijo otros, ¿tengo algún límite de caracteres que pueda yo meter? Si hay un límite, ahorita no recuerdo bien, pero van a ser como unos 60 caracteres, y de todas maneras eso se los puedo confirmar, o en las mismas guías de llenado lo puedo complementar para que sepan el número de caracteres. Perfecto. que se tiene, ¿no?, como límite. Bien, gracias.
Detalle del pago del inmueble. Aquí nos aparece un apartado para agregar, es el monto de la operación, entendiéndose que el monto de la operación con relación al pago que estamos reportando, ¿no? Si fue 10,000 pesos en efectivo, entonces estará dando ¿no? Por el puro pago en efectivo. Si también tenemos una transferencia, entonces diríamos cuánto es de la transferencia y elegiríamos las transferencias y tendríamos que dar la institución bancaria y el número de cuenta. Entonces, el monto de la operación hace referencia a la operación que se realizó dependiendo del tipo de pago, ¿no? Si es transferencia, cheque, efectivo, y si fuera otra, pues también hay que especificar ese otro forma de pago, ¿no? Esto es, ahí no anoto el monto total de la operación, sino pongo el total de lo que se vaya pagando por el medio que corresponde. Exactamente. Efectivo, cheque o transferencia. Correcto. Gracias. Bueno, aquí podemos agregar cuántas operaciones o cuántas formas de pago se hayan realizado en esta operación. Después pasamos al dato del enajenante. Ahí se puede también, se tiene que distinguir si es nacional o extranjero el enajenante. El aplicativo, cuando anotamos el RFC, trae los datos o valida que el RFC esté activo o que sea existente y trae los datos del contribuyente. En dado caso de que no se tenga RFC, entonces deberá anotar un RFC genérico o nada más proporcionar el nombre y el apellido y tendrá que ser forzoso el CURP. El apellido materno, puede ir en blanco, no hay ningún problema para efectos de la enajenación o de adquisición. Entonces, así como tantos enajenantes existan en la operación, se podrán ir agregando, ¿no? Si tuviéramos un enajenante que fuera extranjero, sí, se va a anotar el RFC extranjero, que también va a estar en la guía, ya sea de persona física o moral. Y pedirá algunos datos adicionales si es persona física, como la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el documento oficial y el número de folio. Si fuera persona moral, pues nada más el nombre, denominación o razón, la denominación o razón social. Esto es, de dos temas, Luis Alberto. Si yo tengo un RFC, un extranjero, tú me dices que en la guía de llenado aparece una clave de RFC genérica para ese contribuyente extranjero. Correcto. Y entonces no debo de usar el RFC genérico que aparece en la miscelánea fiscal, en la regla 2.7.1.26, para que yo trabaje con esta que aparece en la guía de llenado. Correcto. El RFC genérico que señala es para efectos de emitir comprobantes fiscales. Exacto. También en la resolución miscelánea fiscal encontramos el fundamento para el RFC que se va a ocupar para este tipo de operaciones. Muy bien. Sí, eso también se estará incorporando a la guía para que vean el fundamento y dónde pueden encontrar el RFC genérico extranjero para efectos del declarante. Claro. Y el decano Aguirre me preguntaba y comentar acerca del tema del documento de identificación, si lo tengo que llenar o no. Sí, sería obligatorio porque es un RFC genérico y la persona física se tendría que estar identificando con un documento oficial y con el número, tomar. Claro, que ahí pongo el tipo de documento, su número de folio, identificación. Si es nacional. Sí, si es nacional no, Okay. No se tendría que poner esto. Solo si es extranjero. Sí. De acuerdo. Pasamos a la parte de datos informativos. En este apartado hay que señalar si el contribuyente obtuvo ingresos exentos por casa-habitación. Esto el contribuyente o la persona que realizó la enajenación pues se los podrá decir conforme a su operación. Y en los montos, si desconocían el monto de la operación o el monto de impuesto retenido, pues simplemente podrán poner 0. Esto es, yo al contribuyente le voy a preguntar si él ha tenido una operación o un ingreso exento por enajenación en los últimos 3 años. Si me contesta no se habilitan los campos de abajo. Exactamente. Si me contestara sí,
quizás sea complicado o difícil que me dé información histórica de él en cuanto vendió, cuál fue el impuesto que le retuvieron en su caso por el exceso de lo que estaba exento, de más de las 700,000 UDIs, y entonces el sistema me permite anotar 0. Correcto. Para que ahí podamos nosotros avanzar poniendo la cifra 0. Sí, sí. Perfecto. Y a insistir que no es un tema de nacionalidad en tratándose de los RFCs de extranjero nacional, sino que es un tema de residencia fiscal. Correcto. ¿Verdad? Porque podemos tener a una persona extranjera en nuestro país, pero que tenga residencia fiscal en México, y entonces tiene su RFC y demás. Sí, para este tipo de contribuyentes se tendría que seleccionar como nacionales, porque tienen un RFC y están inscritos, y de la misma manera se haría la validación y se traían los datos de ese extranjero inscrito en el RFC. Excelente. Bueno, pasaremos a los datos del adquirente. Lo mismo, es un apartado donde se pueden agregar en el número de adquirentes. Sí. Y en la misma mecánica podría ser nacional o extranjero. Y bueno, proporcionar los datos del RFC, los cuales también los valida el mismo aplicativo. Al yo asentar el RFC veo que tecleas tanto mayúsculas como minúsculas, hay nombres y todo, y el sistema en automático te lo manda en minúsculas, en mayúsculas. En mayúsculas. Y se despliega la información de ese contribuyente. Correcto. En automático si es un RFC vigente, válido. Correcto. Bueno, entonces como ya lo mencionamos, en el número se pueden agregar, nada más dando clic en agregar, y podrían agregar todos los adquirentes que intervinieron. De acuerdo. En la información del pago, tendríamos clic en agregar, se tiene que poner el monto de los ingresos por la enajenación. Ahí sí va el total de la operación. Exactamente. Cuando detallamos pago, es pago correspondiente y método. Sí, exacto. Aquí es el total. Aquí es el total de la operación. Sí. Si existiera un monto exento, por la enajenación de terrenos, en cuyo lugar existió una casa habitación que fue dañada, pues también se tendría que poner. Este campo es opcional. Y el monto de las deducciones. Esto va formulándonos la ganancia que se obtuvo. Después se podrían poner los años entre la adquisición y la enajenación. Y bueno, la ganancia acumulable y no acumulable de acuerdo al cálculo que ustedes obtengamos. Realizan. Exactamente. Si hubo pago a la federación, el pago que se realizó y el número de la operación al que corresponde ese pago. ¿Ese llenado es siempre numérico o alfanumérico, Luis Alberto? Alfanumérico. El número de operación. Perfecto. Y en la fecha, y la fecha del pago. Si no hubiera pago, por ejemplo, en la entidad federativa pondríamos 0 y bueno, los otros campos pues no serían obligatorios. Okay. ¿No? Lo mismo pasaría en el apartado de ser la federación, si pusiéramos 0, pues los campos no son obligatorios y ya no te deja o no te pide esa información. De acuerdo. Entonces sería todo lo que tiene que ver con el detalle del pago. Comenzamos hace algunos minutos a trabajar. Veo que tú pones guardar. Es importante que los amigos sepan que hay que guardar la información para que el sistema no me saque. Es un sistema en línea que tiene una vida de ¿cuántos minutos en trabajar en él? 16 minutos sin actividad, que es lo que se considera que no tiene actividad, que no estén haciendo el guardado de la información. De acuerdo. Entonces, mientras estén guardando información, no aparecerá el mensaje de que se va a cerrar la sesión. En dado caso de que aparezca el mensaje de que en 16, ya pasaron de los 16 minutos de inactividad, nada más tendrán que cerrar y dar guardar, y con eso no se cerrará la sesión y podrán continuar con el llenado. De acuerdo. Bueno, si existiera copropiedad en esta operación, bueno, lo primero que se preguntaría es si hay un representante. Bueno, primero si hay copropiedad o sociedad conyugal. Exactamente. Y si existe un representante. Si no existiera, bueno, pues tendríamos en el llenado, y si existiera, habría que proporcionar el RFC del representante. ¿Eso sí es forzoso o tengo la posibilidad de tener CURP del representante, fecha de nacimiento, o es indispensable que el representante legal de esa copropiedad o sociedad conyugal sí me proporcione RFC? Es indispensable. Indispensable. Que tenga RFC, sí. Los amigos, tengan cuidado, no firmen nada si no tienen RFC de ese representante de una copropiedad o de una sociedad conyugal. Sí, para efectos fiscales el representante no me legal permite, debe de tener RFC, debe estar inscrito. Claro, no me permite poner un RFC genérico. No. De acuerdo, gracias. Bueno, y ya después tendríamos que agregar el RFC de las personas que intervienen en la copropiedad.
y el porcentaje. El porcentaje que corresponde a cada uno de los copropietarios. En este pues pondremos el 50%, el monto por su enajenación de las deducciones. Nada más lo que le corresponde. Exacto, nada más lo que le corresponde. Lo de la ganancia, lo que corresponde en este caso al 50%. Sí. Cuánto fue acumulable y cuánto no acumulable. Y bueno, los datos del ISR pagado a la federación y a la entidad federativa, en este caso no los pide obligatorios porque pusimos en el anterior apartado de pago que no hubo pago a la entidad federativa ni a la federación, ¿no? El sistema valida que el porcentaje llegue al 100, que se tenga que desglosar el 100%, o que no pase de esto o que no sea menor, ¿no? En dado caso de que pase, mandará un error, que se marca en rojo este recuadro, o si fuera menos, lo mismo, seguirá en rojo hasta que se desglose el 100%. Y bueno, tendríamos que hacer el llenado de cada uno de los copropietarios hasta llegar al 100. En este caso nada más tenemos 2 copropietarios, con eso sería suficiente y podríamos avanzar en el llenado, ¿no? Aquí está. Ya nos quitó el error porque llegamos al 100 y si en dado caso nos faltara, seguiría el error, y si nos pasáramos también mandaría un error, el cual tendríamos que corregir para poder avanzar. Para eso existen estos 2 botones, que es editar información. Eso nos va a abrir el registro para mover cualquier dato que queramos o eliminar. Podríamos eliminarlo, se elimina por completo, y en cada uno de los apartados pues es lo mismo, ¿no? Tiene sus 2 botones de editar. Para editar, corregir o eliminar. Exactamente. Bueno, este apartado se va a eliminar. Aquí el aplicativo lo que está haciendo es reconocer que hay que presentar el aviso de actividades vulnerables, pero sin embargo va a tener una pequeña modificación, que es que se presenten de manera separada. Primero la declaración de enajenación de bienes o de adquisición, y en otro evento el de actividades vulnerables. Esto es, el actual declaranot me pregunta si hay una actividad vulnerable, y si le digo que sí, me reenvía a lo que hoy conocemos como anexo 5. Sí. En este caso particular, aun cuando en la versión que tengo hoy al frente del declaranot, un simulador, parecía ser que me hace la misma pregunta, no va a ser así. No, lo vamos a eliminar, porque yo tendré la responsabilidad de llenar mi anexo 5, hoy aviso de actividad vulnerable, sí, el nuevo declaranot, y ya no voy a contestar ni voy a tener una referencia en la declaración de enajenación. Es correcto. ¿Cierto? Sí, es correcto. Gracias. Sí. Bueno, ese sería el llenado de enajenación de bienes. Muy bien. Entonces ya nada más aquí sería guardar la información. Sí. Y posteriormente se habilitará el botón de envío, que nos va a dar una lista preliminar. Luis Alberto, yo lo quiero guardar, pero como tengo muchas declaraciones que llenar, no las voy a revisar en línea en el momento. Y entonces yo quiero saber si tengo la herramienta, la facilidad de que si guardo esta declaración, primera pregunta, ¿cómo la guardo para después identificarla? Esto es, yo como notario me manejo en base a número de escritura pública en lo general. Puedo, al decir guardar, poner que la escritura 50.220 y renombrar el archivo, dejamos usar expresión, soy muy ignorante en muchos temas y uno de ellos es pero puedo renombrar el archivo con el número de la escritura y demás, para que yo mañana o pasado pueda entrar de nueva cuenta a mi declaración, la pueda revisar, vea que esté perfecta, o si me equivoco la corrijo, y ya que hice todo, entonces proceder a enviar. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer ese ya guardado, revisión, volver a meter o enviar? Correcto. Bueno, por el momento, primero, una vez que terminamos, a lo mejor con alguno de los apartados, nos quedamos a la mitad o casi al final o apenas lo empezamos, podemos guardar la información. Una vez que la guardamos, la información se queda guardada en el aplicativo durante 15 días. ¿Naturales o naturales, en los cuales vamos a tener el tiempo suficiente para concluir con el llenado y envío de la declaración, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a entrar nuevamente a la declaración, y aquí vemos
que tenemos una temporal, que es la que estábamos haciendo. Sí. Por el momento solamente la tenemos por la fecha de la operación. La fecha de la operación, que es cuando se firmó el instrumento. Sí. Ni siquiera de la fecha de hoy que lo estoy llenando, ¿verdad? Ajá. Entonces esa sería la referencia para que podían identificar la operación que está guardada. Pero a ver, yo firmé 20 operaciones porque tengo mucho trabajo el día 10 de junio. Sí. ¿Cómo le hago para En ese caso solamente lo tenemos ahorita por operación. Estamos trabajando para ¿Será posible hacer una referencia al número de escritura. Ese lo tendríamos referenciado con el primer dato que se proporciona en la declaración, número de escritura. Claro, o sea, sería posible que una vez que ustedes hagan la adecuación correspondiente, yo sí tenga número de escritura, venga esa temporal, venga la fecha del otorgamiento del acto, pero ya tenga yo un elemento para no tener que meterme a buscar en las 10 de ese día cuál es la que quiero trabajar, enviar o corregir. Sí, de hecho esa es una mejora que va a tener para que lo puedan identificar por la operación diaria que tienen. Excelente, gracias. Correcto. Bueno, si quisiéramos hacer un llenado de la declaración. Perdóname, no, esa misma la quiero abrir porque la voy a revisar. Sí. Tengo la posibilidad de abrirla e imprimir. Sí. O abrirla y revisar ahí mismo en línea. Sí. Sigo en línea con el sistema del SAT. Exactamente. Lo que vamos a hacer es entrar, dar clic en la declaración que deseamos revisar pendiente o revisación. o que tenemos pendiente, y para que la declaración la pueda revisar en un PDF, cómo se va a ver o qué es lo que se está declarando, en el botón de envío, cuando se habilite el aplicativo, que será el 1 de julio, sí, daremos clic en el botón de envío y lo primero que va a hacer el aplicativo es generar una vista previa. Esta vista previa es un PDF, el cual pueden ustedes imprimir y revisar toda la información. En dado caso que necesiten modificar algo, bueno, pues volverán a entrar a la declaración y hacer las modificaciones que consideren antes de este envío. Bien, con esto mismo, Luis Alberto, ya espero no interrumpirte mucho. Recibí comentarios de algunos colegas que cuando hacían ejemplos en el simulador ponían el RFC de un contribuyente, enajerante o adquirente o copropietario, y no se desplegaba toda la información correspondiente al contribuyente. Esto sucede porque siendo un simulador no podemos tener la validación que haga el SAT de un RFC, ¿verdad? O Lupita, por favor. No, sí, perdón, ahí sí. Tu micrófono, si estamos entrando al simulador, como ahorita hicimos el ejemplo desde la página del SAT, que ya es la oficial y la que está vigente, cualquier RFC que pongan, si existe registrado en el padrón, va a mostrar la información. Ahí Perfecto. sí no hay problema. Aunque sea simulador. Aunque sea simulador, sí, ahí no debe de existir ningún problema. La otra liga que en su momento les prestamos para poder empezar a navegar antes de poner este simulador, esa sí puede ser que no les dé la información porque es un ambiente de pruebas. De acuerdo. Pero aquí sí es importante y sobre todo fijarse en los datos, en los detalles, la confusión de las L's, de la I, de la O, del 8, del 0, del 8, del B, porque todo eso si lo valida, entonces puede ser motivo por el que diga este contribuyente no existe, ¿sí? Por ahí también hay veces que van a capturar un RFC, no sé si les ha pasado en sus declaraciones anuales, quienes han presentado su declaración anual, que hay veces que capturan el RFC y les manda por ahí un mensaje que les dice el dígito de verificador debería de ser tal. Pero si ustedes tienen el documento en donde comprueban que efectivamente el RFC que capturé es el correcto, está bien. Este mensaje, ¿por qué lo manda? Recordarán que se hizo una actualización del padrón de RFC en donde se generó con una nueva mecánica la creación de los dígitos verificadores. Entonces, hay RFCs que se quedaron con la rutina anterior. Entonces, por eso cuando hoy se corre la validación de ese dígito verificador, manda a decir que no es el correcto. Pero si ustedes tienen el documento donde dice si dice 3, si dice A, es 1, es 6, lo dejan y sin problema, es un aviso nada más que les dice, oye, yo creo que debería haber sido este. De acuerdo. Pero si tienen este valor, se los va a dejar. Muy bien. Gracias, Lupita. Correcto, entonces, bueno, esa es la carga manual de la declaración. Si quisiéramos hacer una carga masiva, una carga batch, entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer con otra... ¿Carga masiva o carga batch? ¿Es lo mismo que TXT? Sí, es el TXT. TX. Se hace a través de un TXT, donde van a anotar toda la información de la declaración y ya ese TXT se va a exportar a la declaración en la cual va a ser el llenado completo. Okay. Entonces vamos a hacer declaración por archivo. Buscamos nuestro archivo, en este caso de enajenación. Le damos a abrir y se exporta toda la información de este
TXT y ya nada más podríamos revisar la información, ¿no? Todos los apartados se llenaron. Tenemos un manual de creación de archivos TXT, lo tenemos que seguir para saber qué información debo yo de capturar de mi instrumento. Correcto, sí, en la misma página del SAT, Ajá. en la información relacionada, Sí. está la guía manual para la creación de archivos TXT, Claro. en el cual, bueno, podríamos ver cómo se debe generar cualquier archivo, ya sea para enajenación, adquisición o cualquiera de los avisos. Aún para el aviso de actividad vulnerable. Sí, exacto. Que ahí sí pediremos el auxilio de Roberto porque se me hace que no está tan fácil la creación de tal archivo, pero es una herramienta muy útil porque si hay una operación en la que yo tenga 10 enajenantes, 10 adquirentes y va a ser una monserga, perdón que te lo diga así, llenar manualmente. Correcto. Y si a lo mejor preparo un agente en mi oficina para que sepamos crear el archivo TXT, lo creen, se revise y luego eso sea mi base para llenar mi declaración o mi aviso, ahí está una de las bondades del programa. Exacto. Ya no puedo hacer copy-paste, perdóname la expresión. Sí, así es. Sí, no. Si tengo información del anexo 1 o aviso de declaración de enajenación, no lo puedo llevar al aviso de vulnerable, salvo que utilice la herramienta TXT. Exactamente. Ok. Sí, sería como se realizaría. De acuerdo, gracias. Bueno, esa sería también la carga masiva. Bueno, lo mismo sería con... Oye, por lo que veo en esta carga Sí. masiva la hiciste en segundos. Sí, es en segundos, de hecho. Sí, a diferencia del otro declaranot, aquí es, aparte de que es en segundos, un solo archivo hace el llenado tanto de Todo. la declaración informativa o de la de adquisición o del aviso. Y en el antiguo declaranot se hacían varios archivos para hacer el llenado. Podemos decir, a modo de sugerencia a nuestros escuchas y que nos ven, que en el caso de una operación masiva, como decimos, vienen muchos enajenantes, quieren muchos compradores o adquirentes, es sugerido que trabajemos con el TXT. Sí, es lo recomendable. Que es una operación aislada, normal, donde vende Juan y compra Pedro, pues el llenado manual se vuelve más recomendable, pues. Exacto. Es así. Sí, exacto. Bueno, voy a hacer el llenado de un aviso de actividades vulnerables con un archivo TXT. Ahí luego me dices cómo creaste tu archivo TXT Correcto. para las vulnerables. Porque eso sí puede ser como un secreto turco. No, de hecho en la misma página vemos la guía de llenado. No es complicado, bueno, considero que no, pero bueno, sería cosa de revisar el archivo. A ver, claro que sí lo hacemos y ya sé que será en segundos, pero me gustaría mucho repasar, y están aquí nuestras amigas de WIF, para ver ese llenado de actividad vulnerable, del aviso. Todo lo que pide, lo que vamos a requerir, las novedades y demás, para que nuestros amigos del país lo identifiquen, si fueras tan amable. Sí, correcto. Bueno, aquí se hizo el llenado con el archivo TXT. El aviso de actividades vulnerables consta de 4 apartados, que es datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable, que estos se llenan por default con la información del RFC del notario, datos del aviso, datos de la persona que solicita la formalización del instrumento público y detalle de la operación. En datos del aviso tenemos el campo de referencia. No sé si quieres comentar algo. Sí, en el campo de referencia del aviso es, ahí lo que voy a señalar yo. Estoy haciendo una operación, una actividad vulnerable, es una enajenación de un inmueble normal, la cual no me lleva a una alerta. ¿Qué debo de asentar en referencia del aviso? De hecho, si me permite. Más bien, el campo referencia del aviso es un conjunto de caracteres en donde el propio notario va a identificar la operación que está reportando. No tiene mucho que ver si es un aviso normal o 24 horas. Entonces, en el campo referencia, el notario por lo general pone el número de escritura porque es para que el propio notario pueda identificar que esa operación en la que consta en esa escritura ya fue reportada únicamente. Entonces, ahí se asentará número de escritura. Exactamente, la mayoría de los notarios ahí lo que ponen es número de escritura para que puedan identificar la operación que ya está reportada. ¿Que está reportada? Para actividades vulnerables. Ajá. Correcto. Hay algunas operaciones en algunas partes del país, Vero, en donde existe la posibilidad de
dar fe pública en actos fuera de protocolo. Ok. Luego entonces de esos instrumentos no hay número, no hay identificación, están fuera de protocolo. ¿Qué podemos poner ahí en referencia? Digo, bueno, repito, es el conjunto de caracteres que el notario considere. La verdad es que este campo es más bien para uso de los notarios, que puedan identificar cuáles ya fueron reportados. En la mayoría de los casos utilizan el número de escritura. Si no tienen, como este caso de excepción en donde no hay un número de escritura, pueden poner el nombre de las personas, alguna de las personas que participan en la operación, algún dato de la notaría incluso, únicamente que les sirva para identificar al notario que ya fue reportada la operación. Perfecto, gracias. Seguimos. Bien, también viene el siguiente campo es prioridad del aviso, que es normal o 24 horas, y el tipo de alerta. Aquí, si me permites, únicamente hay que recordar el tipo de aviso cuando nos referimos a si es normal o 24 horas. Recordemos que conforme a las disposiciones de carácter general, 24 horas van a ser aquellas operaciones en donde yo como notario ya realicé una compraventa de un inmueble, y al día siguiente aparece una noticia en donde una de las partes aparece como detenido por presunto lavado de dinero, por presunto cualquier otro delito precedente. Entonces, lo que yo voy a hacer al momento de presentar el aviso es señalar que se trata de un aviso 24 horas, señalar en tipo de alerta la opción otras, y cuando elijo la opción otra alerta se despliega la descripción de la alerta. Ahí voy a poner por qué estoy reportando a esta operación como un aviso 24 horas, porque en las noticias salió esta persona relacionada con un delito, porque es evidente, hay un indicio de que esta persona puede estar participando en un delito de lavado de dinero o alguno de los precedentes de este delito. Recordemos también que para el uso de las alertas y para el envío de avisos 24 horas hay una guía que la Unidad de Inteligencia Financiera les dio a conocer a todos los que realizan una actividad vulnerable a través del portal interno de lavado de dinero. Lo que les sugiero es que revisen todas las notificaciones que les llega. Cuando ustedes entran al portal y con su firma electrónica pueden revisar del menú principal las notificaciones, y ahí les hacemos llegar por ejemplo, este tipo de guías en donde les decimos cuándo mandar un 24 horas y cuándo podrían presentar un aviso que, siendo normal, puedan identificar con algún tipo de alerta. Si elegimos la opción prioridad de aviso normal, en tipo de alerta puedo elegir alguna de ellas. Las del catálogo que ya tenemos ahí, que ya conocemos. El catálogo que se despliega igual en el sistema, se despliega un catálogo. Podemos elegir cualquiera de esas situaciones o circunstancias que nosotros no nos parecen normales en la operación que estamos realizando. O, en su caso, elegir la opción otra alerta y describir por qué esa operación que ya realicé pudiera ser algo inusual dentro de la operación que estamos llevando a cabo. ¿Y tengo límites para el uso de caracteres en la descripción de otra alerta? Sí, también tienen su límite. La verdad, ahorita no recuerdo el límite. Sin embargo, vamos a incorporar todo esto, los límites de los campos de captura libre en las guías de llenado, para que sepan cuál es el límite por campo de captura libre. Así es. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el siguiente campo es las alertas, todas las alertas que ya conocen, ya comentamos, y este campo de descripción de la alerta solamente cuando se elija otra alerta. Si elegimos otro tipo, no se desplegará el campo de captura libre. Estos serían datos del aviso, datos de la persona que solicita la formalización del instrumento público. Aquí sí tendrían que capturar. Si tienen el RFC, entonces el CURP y la fecha de nacimiento no son necesarias, nada más se tendría que anotar el nombre y los apellidos. Ahora, si bien es cierto, estos campos son opcionales, es decir, bastaría con agregar uno de los 3 campos de RFC, CURP o fecha de nacimiento. Nosotros lo que sugerimos es que si tienen esos 3 datos, que por favor nos lo pongan. De verdad no saben cuánta utilidad tiene para nosotros contar con toda esta información. Y estos campos, Luis, podemos en nuestro archivo TXT
prellenarlos o precrearlos, digamos, para simplemente luego llenarlo en forma masiva a través de archivo. Sí, en el mismo archivo TXT se tendría que poner esta información relacionando el campo y se llenaría también de manera automática. ¿Sí? Aquí, bueno, se pueden agregar varias personas o las que sean necesarias, simplemente una, y tiene sus botones de editar y guardar en el caso. Por ejemplo, en este si tenemos dos y en realidad era uno, nada más se elimina y ya. Con eso estaríamos llenando este apartado de datos de la persona que solicita la formalización del instrumento. Y pasaríamos al apartado del detalle de la operación. Y nos va a salir un mensaje: en caso de que el acto u operación se reporte por acumulación, es necesario agregar las operaciones que se acumulan. Para este caso, pues tendríamos que contestar a la pregunta sí, y podríamos agregar varias operaciones acumuladas. O si fuera una sola, pues con decir no, y ya nada más nos dejaría hacer un registro. Decimos sí, aquí tenemos dos operaciones, una compraventa y una adjudicación, que es el ejemplo. Vamos a entrar al apartado de la compraventa del inmueble. Ahí tenemos fecha de la operación acto, tipo de transmisión, también es un catálogo. Y aquí debería de poner la más cercana o exacta de la operación. Que siempre con mis amigos de WIF ha sido insistente y les caigo hasta gordo, porque en ese catálogo no aparecen muchos actos jurídicos. Pero Vero, ¿nos podrías explicar la naturaleza de ese catálogo que obviamente no comprende una dación en pago, no comprende, por ejemplo, una adjudicación por remate fiduciario, fiscal, qué sé yo? ¿Cuál es la visión de la WIF en la creación de ese catálogo y cómo nos orientas a qué tenemos que poner al llenar el tipo de transmisión o cesión? Justo hoy una amiga notaria de Guanajuato me decía: hice una fusión de empresas, como consecuencia del mismo hubo transmisión de inmuebles. ¿Qué pongo? ¿Es una cesión onerosa? ¿Una cesión gratuita? No estoy diciendo el acto verdadero y real bajo el cual se transmitió ese inmueble. Y entonces siento que no estoy llenando adecuadamente el declaranot. ¿Qué nos dirías, Vero? Sí, la verdad es que si recordamos un poquito cómo está funcionando el actual declaranot, también teníamos esta incertidumbre, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una guía que en ese momento se llamaba instructivo del declaranot, y ahí pusimos una serie de escenarios para tratar de llenar todos aquellos que nos habían cuestionado. En este nuevo declaranot en línea, lo que hicimos fue enfocarnos más en las principales operaciones que nosotros consideramos que son las más recurrentes y en las que se pueden realizar a través de un notario. No dudamos que hay otras miles, cientos, no sé cuántas sean, que estén fuera de este catálogo. Podríamos pensar a agregar todo un escenario, todos los escenarios que ustedes pudieran presentar a través de estos avisos. La verdad es que tampoco quisimos abarcar toda una infinidad de operaciones que al final del día no nos sirviera a nosotros para aprovechar esa información cuando recordemos que en la unidad lo que se utiliza es información de manera masiva. Entonces, en esos casos en donde hay operaciones donde no están exactamente contempladas en este catálogo, lo que nosotros sugeriríamos ahorita, porque el sistema ya contempla este catálogo y modificarlo va a ser muy complicado, no estamos cerrados a que se pueda ampliar, siempre que haya una necesidad, siempre que ustedes nos ayuden a identificar cuáles son esas operaciones que definitivamente sí deben de estar dentro de un catálogo para decirle a la autoridad de manera clara qué operación estoy llevando a cabo. Si ese es un ejercicio que ustedes quisieran hacer, nosotros estamos muy abiertos a replantear este catálogo, ¿no? Volver a utilizar su experiencia y que nos dijeran cuáles operaciones necesariamente sí deben de estar ahí, porque son muy recurrentes, porque en ciertas áreas, aunque en la Ciudad de México no se utilicen, en otras entidades sí sea de mucho uso. Entonces eso igual también nos va a enriquecer muchísimo. Por lo tanto, atendiendo a la pregunta que me hacen, si no está la operación exacta, esta fusión en donde va a haber una fusión de inmuebles, entonces va a haber una transmisión de inmuebles, entonces necesariamente pues se va a dar una cesión de derechos sobre ese inmueble. Por lo tanto,
me dicen, y además como es una fusión, pues no hay una contraprestación. Exactamente, hay una contraprestación, entonces tendríamos que elegir la sesión gratuita, porque al final del día sí se está haciendo una transmisión de derechos sobre esos inmuebles y no hay una contraprestación al final del día. Esto es la consideración, podemos elegir de ese catálogo aquella operación que a nuestra opinión como notarios se asemeje Exactamente. lo más posible lo que estoy haciendo a lo que está escrito en el catálogo. A lo que está escrito en el catálogo. Por el momento, y en tanto no podamos consensar qué operaciones sí necesitan estar incluidas. Digo, ya estoy aquí comprometiendo a mis compañeros del SAT, pero creo que sí es algo que ustedes necesitan y que a nosotros nos va a aportar más información de manera más detallada. Creo que sí valdría la pena trabajar en ello. Exactamente. Okay. Bueno, aquí en datos de compradores asociacionarios puede ser persona física, persona moral o fideicomiso. Tendríamos que elegir o posicionar el cursor y dar clic en cualquiera de estas dependiendo del tipo de comprador o cesionario. Sí. De manera muy común trabajamos a ver si podemos ver persona física y luego agotamos persona moral, si te parece, Luisito. Correcto. Por favor. Bueno, en el ejemplo lo tenemos con persona física. Es ingresar al RFC, el CURP y la fecha de nacimiento, y aquí el nombre, apellido o apellido materno. Ahí sí, manualmente, insisto, es importante para mí que sepan que aquí en el llenado del aviso de actividad vulnerable, aunque yo ponga el RFC del contribuyente, no se me va a desplegar la información de a diferencia de lo que sí pasa en la declaración de enajenación, ¿verdad? Correcto. Ahí tiene que ser manual necesariamente o a través de la facilidad TXT. Exacto. Ok. Bueno, aquí en caso de que no se tuviera el apellido materno, es necesario que se anoten 4X, eso también viene en el llenado, a diferencia de la declaración de enajenación o adquisición, donde si no se cuenta con el apellido puede ir en blanco. En Es indispensable 4X, sí, y lo 4. tenemos en la guía de llenado de este aviso. Es correcto, sí. Después nos va a pedir los datos del domicilio del comprador, si es nacional o extranjero. Me regreso un poquito. Me pide país de nacionalidad. Sí. ¿Sí? ¿Por default aparece México? No, viene como ¿Hasta primera arriba? opción. Sí. Como primera opción, pero no por default. No por default. Perfecto, como primera opción. Lleno México. Y acto seguido me pide la actividad económica u ocupación. Ahí si le doy clic a la flecha, me aparecen una gama, un catálogo de actividades. ¿Solo puedo poner una? Sí, solamente sería una, Ajá. la preponderante del contribuyente. ¿Y es lo que él me declare o debo de validarlo o confrontarlo con algo? Bueno, ahí tendríamos que verlo con... ¿Qué nos dice WIF? Sí, recordemos que conforme al artículo 18 de la Ley de Prevención, si vamos a poner la actividad económica de las partes que intervienen en la operación, sí es necesario que entonces la podamos corroborar con su documento, con su Registro Federal de Contribuyentes. Eso es lo que nos pide la ley. Pero, Vero, en el caso de la actividad notarial no se crea relación de negocios. No. Luego, entonces, yo no debo de sí tengo obligaciones en el 18 de identificar, dueño beneficiario, visitas de verificación facilidades, guardar, conservar, mantener la información, presentar avisos. Pero no me aplica a mí en mi acción de fe pública el concepto de la relación de negocios, no se establece por mi naturaleza de la operación. Luego entonces me dice, oye, soy estudiante, veo que en el catálogo hay un rubro al respecto. Uso uno, pero tú sí sugerirías por prudencia, es decir, si te declara algo y tienes la cédula identificacional, su inscripción, qué sé yo, su modificación de actividades, confróntalo contra ello. Exactamente. Pero si no, lo que me declare mi cliente sí lo puedo sentar con base a ese catálogo. Exactamente. De hecho, en el mismo catálogo la primera opción que aparece es no aplica por esta situación que nos comenta el licenciado. Como fedatarios públicos no hay una relación de negocios, pero en el caso de que ustedes tengan esa información, sí sería necesario que lo corroboraran con su cédula fiscal. Y les reitero, tal vez soy muy reiterativa, pero mientras más información nos proporcionen a nosotros, es mucho mejor al momento de explotar la información que nos llega.
Correcto. Entonces ya sería la actividad económica o ocupación, una de las del catálogo. Y posteriormente el domicilio, ya sea nacional o extranjero. Hay que llenar la entidad federativa. También nos despliega el catálogo. El tipo de calle o avenida, el número exterior y como podemos ver el número interior es opcional, así como el correo y el teléfono. También anotaremos el código postal cuando es nacional y la colonia nos va a dar la colonia o las colonias que tienen relación con ese código postal. En dado caso de que no exista la colonia, porque no está actualizado bien el catálogo, podrían utilizar la más próxima, la más cercana a la que estamos registrando y en localidad poner la exacta, ¿no? A qué colonia exacta nos estamos refiriendo. Ahí daríamos guardar y ya queda un registro con una persona física. Pasamos a persona moral. Tenemos un registro ya precargado, es lo mismo, el RFC, denominación o razón social de la persona moral, la fecha de constitución, país de nacionalidad de esta persona moral y la actividad económica o giro mercantil, al igual que la persona física. Pues hay un catálogo y tendríamos que estar validándolo con la cédula, como ya lo comentó. Sí, aquí nada más regresándonos un poquito, hay que recordar, tratándose de personas morales, bastará con la fecha de constitución en caso de que no tengan RFC, o a la inversa, igual que en personas físicas. Lo importante es que si tienen ambos datos nos lo proporcionen, aunque pueden nada más poner uno de los dos. Correcto. Después sería el domicilio de la persona moral, en este caso escogimos un extranjero, el país donde se encuentra el domicilio, nos lo está pidiendo, el estado provincia. Este es de libre captura, igual que en los anteriores, se pondrá en la guía el límite de este campo para que ustedes lo consideren al momento de describir el estado o provincia, así como los otros campos de libre captura. La población, calle, número exterior, número interior, que también son opcionales. El código postal, en este caso sería 0, no recuerdo. El código postal cuando es, ¿cómo se llama? Extranjero. ¿Cuál era? 0. Sí, es 0. Sí, es 0. Digo, en el ejemplo tenemos En la guía viene exactamente, pero me parece que son 4 ceros. 4 ceros. Sí. Si tuviéramos, en los Estados Unidos es el zip code, si me dan a mí el número de su código postal o referencia, la puedo asentar y en caso de carecer de este, anoto ceros. Sí, son 4. Bueno, proporcionamos la colonia, número telefónico es opcional y el correo electrónico también. Aquí tenemos el detalle del apoderado. Vienen a su registro, podemos agregar varios. Es poner el RFC del apoderado o representante, el CURP, fecha de nacimiento, nombre, apellido materno y paterno, y lo mismo, si tuvieran nada más el RFC o con el RFC sería suficiente, y si tuvieran todos, pues tendrían que también anotarlos. Pero una pregunta, si hiciera yo una adjudicación por remate y la parte rematada es una persona moral y el juez firmó en rebeldía, no tengo un representante legal como tal. Aquí, y digo, tengo una persona moral que obviamente actúa a través de alguien. En el caso particular, ¿asiento los datos del juez? Sí, porque no tendríamos una persona. Porque el sistema me lo va a obligar sí, de forma son datos requerida. Obligatorios. Y desgraciadamente en la práctica y en el trabajar diario, los jueces a veces no quieren ni firmar, no quieren ni entregar identificación, y si les digo dame tu CURP, me van a negarlo. ¿Es indispensable? Sí, la verdad es que cuando nos mandan... Sabemos que trabajamos con el anexo 7 bis en materia de actos de Poder Judicial, pero en la práctica nos enfrentamos a ese impedimento real. O sea, el propio juez no quiere no dar... quiere proporcionar nada. Bueno, a veces ni identificación quiere. Yo les llevo la copia del diario oficial del segundo transitorio de reformas de julio de 2014. Digo, mira, estás obligado a esto. Y solo así lo hacen. Pero desgraciadamente no en todo el país se sigue esa misma práctica. Okay. Pero es indispensable. Sí, es necesario que nos pongan ahí las partes que están interviniendo. Correcto. Bueno, para el registro ya sería guardar.
y bueno, podríamos agregar en el número de apoderados los que fueran necesarios, ¿no? Y lo mismo sería para fideicomisos, la misma mecánica, ¿no? La misma mecánica, que es el Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso, el denominación o razón social y el número de referencia o identificador del fideicomiso, los datos del domicilio, que es nacional o extranjero, que ya los vimos, y el detalle del apoderado representante, igual que las personas morales, que hay que ponerlo forzoso. Entonces, así terminaría. Bueno, seguiríamos con los datos del vendedor o cedente. Lo mismo sería la misma mecánica, persona física, moral y fideicomiso. Y el registro de los datos, igual que el de el comprador o cesionario, ¿no? Después tendríamos el detalle del inmueble, que es tipo de bien inmueble, valor pactado del inmueble en moneda nacional, dimensiones del inmueble en metros cuadrados del terreno, dimensión del inmueble en metros cuadrados construidos, número de instrumento público y valor del avalúo o catal del inmueble. Perdón, ahí Luis Ibero, cuando damos los detalles de un inmueble, hay muchas fuentes posibles que no coinciden todas entre sí acerca de la superficie del terreno. Yo puedo tener en título de propiedad un metraje, por X o mangas en registro público de la propiedad aparece otra superficie de terreno, en boleta catastredial tengo otra superficie, en catastro otra. ¿Cuál asiento? Y lo mismo se trata de la construcción. Tengo un inmueble en condominio, en la descripción sí aparecen los metros construidos, que no necesariamente aparecen los mismos en la boleta de predial, y si el perito hizo un avalúo y midió, tampoco aparece. ¿Qué información requiere la UIF en estos campos en particular, Vero? Bueno, en estos casos en donde ustedes tienen o pueden llegar a tener acceso a diferentes fuentes de información, lo más conveniente sería que eligieran o que informaran la información que están considerando al momento de la escrituración. Es que consideramos todo. Ok, entonces no podemos decirles nosotros que en todos los casos sea el que indique el avalúo, porque no en todas las operaciones va a haber un avalúo. Entonces, claro, por eso no nos atrevemos a decir tajantemente, de esta fuente de información me tienes que dar el dato. La información que ustedes tengan al momento de hacer la operación, esa ya, y claro, ustedes van a tener un documento soporte de donde obtuvieron ese dato. Entonces, con eso nosotros ya damos por entendido que la información es correcta, ya sea de una fuente o de otra. Ustedes como notarios van a tener a la mano el origen de esa información. Podemos sugerir, por ejemplo, título de propiedad, registro público, boletas de contribuciones, quizá en última instancia avalúos, más o menos seguir ese criterio. De acuerdo. Sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces nos abrirían los datos del inmueble. Hay que elegir alguno de estos conforme al catálogo, ¿no? En el ejemplo tenemos casa. Que casa también tengo la opción de otro y describirlo. Correcto. Ok. Sí, aquí si elegimos otro nos va a abrir el de descripción. Y bueno, si no, sí, pues sería la opción de la que más se parezca, bueno, o la más correcta. El valor pactado del inmueble en moneda nacional, la dimensión del inmueble, acepta decimales en los campos como pueden ver, dimensión del inmueble en metros cuadrados construidos, el folio real, el número de instrumento público y el valor del avalúo catastral del inmueble y los datos del domicilio del inmueble. Eso es lo que se estaría proporcionando. Ahí, Vero, insisto, en las operaciones fuera de protocolo podría asentar el colega que esté bajo ese esquema, poner su número de notaría. Así es, para una identificación simplemente de la operación. Sí, si no lo hicieron a través de una escritura pública, pues poner el número del notario, porque ese campo es numérico, entonces nada más podría poner el número del notario. Exacto. Y los detalles, bueno, y este mismo apartado tiene el detalle de la liquidación, ¿no? Y aquí lo que nos va a pedir es la fecha de pago, la forma de pago, el instrumento monetario en el que se realizó la operación o acto, tipo de moneda o divisa de la operación o acto y moneda de la operación o acto en moneda nacional, ¿no? Monto de la operación, perdón. Entonces, algunos de estos campos se hacen opcionales, como la forma de pago y instrumento monetario, cuando el acto es una donación, por ejemplo. Claro.
el monto de la operación o demás, es posible que se hagan pagos, ya lo comentaba el notario Gómez Portugal en una reunión previa de trabajo, que el sistema en automático redondea los centavos, ¿sí? Y eso me importa porque para efectos de WIF ustedes requieren recibir información real, fidedigna. Y, por ejemplo, muchas veces transfieren en una operación con Infonavit, Fobiste, y transfieren centavos. Y resulta que si o se pagó un cheque que trae centavos, o una transferencia con centavos. Si yo asiento esa información, no hay problema en que en automático hoy el sistema lo redondee, o ya está la facilidad de que si asentemos realmente el monto pagado, Luis. Sí, bueno, para efectos del aviso sí aceptan los centavos. Ok. Para efectos de la declaración informativa de enajenación o adquisición, ahí sí hace el redondeo. Entonces, bueno, no, por el momento sería así, saldría así el aplicativo, haría el redondeo y no tendría ningún problema en la declaración. Okay. Y estaríamos trabajando en esa actualización para tener la información más exacta. Pero hoy si llenamos así y el sistema lo modifica, lo redondea, no tendría problema. Complicación ni problema, ni con WIF ni con CENT. Sí, con WIF no, ahí sí está considerado los centavos. Los centavos. Sería más bien para las declaraciones informativas de enajenación y adquisición. Perfecto. Que eso ya próximamente también se actualizará. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, eso sería el llenado de toda la declaración. Tendríamos que darle nada más guardar y se guardaría esa operación. Y podríamos hacer el llenado de tantas operaciones como sean necesarias, dando clic en agregar y llenando todos los apartados que ya hace un momento vimos. Lo mismo, la declaración se guarda durante 15 días o el aviso se guarda durante 15 días para su llenado y se puede hacer el llenado a través del TXT como ya lo vimos o de manera manual. También genera una vista previa para revisar lo que se está declarando y al momento de que se hace el envío se obtiene de inmediato el acuse tanto de las declaraciones informativas como de los avisos y también se pueden recuperar en el apartado de impresión de acuses o consulta de declaraciones o avisos, ¿no? En automático, una vez que se envía se puede reimprimir el acuse o se puede hacer la consulta o es volver a tener la información en un PDF de lo declarado o de lo que presentamos en el aviso. En este caso vamos a hacer una con envío para que la puedan ver cómo se genera el PDF. J18. Vamos a entrar a una que ya tenemos temporal para hacer el envío y se genere el PDF de esta declaración. Si les parece bien, amigos, después de este último ejercicio que hacemos con Luis, vamos a dar una pequeña y breve pausa de unos quizá máximo 10 minutos para ir recibiendo con mayor detalle las preguntas que nos están haciendo amablemente favor de enviar. Y sí, ya nos han... Pero muchas están respondidas. Algunas sí. Ver cuáles son de las que ahorita con ayuda del decano y de los que estamos aquí presentes, veamos cuáles ameritan un comentario distinto de lo que hasta ahorita se ha expuesto y no perder tiempo. Y también le daría yo el uso de la palabra a Roberto, si es que nos puedes ayudar, Roberto, con una breve explicación de cómo crear un archivo TXT, esa facilidad y demás, para que la tomes en cuenta al momento de una carga masiva. Y el resto del tiempo de nuestra videoconferencia, dejarlo justamente a escuchar las respuestas que nos den los presentes en este podium a los planteamientos que, insisto, ya muchos han sido respondidos a lo largo de la explicación, y aquellos que no lo sean, tratar de insistir. De cualquier forma, sigan mandando todas sus preguntas porque nos comprometemos a que tienen que quedar respondidas y resueltas para un mejor ejercicio del Declaranot nuevo. Correcto, bueno, ya entramos a la declaración que tenemos temporal. Este es el botón de envío que van a poder ver a partir del 1 de julio. Le daríamos clic al botón de envío. Ahí se genera la vista previa.
de la declaración. Como pueden ver, dice sin validez oficial, nada más es para la revisión. La podemos descargar, guardar o abrir, imprimir directamente o revisarla en la misma computadora, ¿no? Esta es toda la información que tiene o que se va a presentar en esta declaración. Si estamos de acuerdo con la información, entonces daríamos clic en el enviar declaración, y si tenemos algo que modificar, damos clic en regresar al formulario, nos habilita a través del formulario y podemos modificar la información que se requiera. Vamos a dar el envío de la declaración. En este momento, en las declaraciones y avisos para el RFC se pueden firmar o hacer el envío con contraseña. El aviso de actividades vulnerables forzosamente se tendrá que firmar con firma. En el momento se nos arrojará el acuse de recibo de la declaración, el cual lo mismo podremos guardarlo o imprimirlo. Aquí está el acuse. Y aquí nos dice el notario público que lo presenta, el RFC del notario, la fecha y hora de presentación, el número de operación con el que se va a identificar, el ejercicio que es 2019, el tipo de declaración que es normal, o si se presenta posterior una complementaria, aquí diría complementaria, la periodicidad que únicamente se puede hacer por operación, el medio de presentación es internet, la operación es enajenación de bienes, podría ser adquisición, aviso al RFC, aviso de vulnerabilidad, aquí también lo diría, y la fecha y hora de emisión de este acuse. Como pueden ver, el 19 de junio de 2019, la 1:32, ¿no? Entonces esto sería nuestro acuse de presentación, que a diferencia del declarando anterior, este se genera en el momento. Y tendremos siempre un aviso o un acuse de aceptación a un aviso o una declaración de enajenación, y por separado un acuse de aceptación al aviso de actividad vulnerable. Correcto. Que eso cambia. Sí. Perfecto. Aquí en el momento ya podríamos reimprimir ese acuse. Lo podríamos hacer por número de operación o por los presentados, ¿no? Una pregunta, Lupita. Si al enviar o intentar enviar la declaración o aviso hubiera algún error, ¿el sistema me permite mandarlo y enviar? Gracias. No, precisamente ese es uno de los cambios que comentábamos al principio de hacer esta declaranot en línea, es porque todas aquellas validaciones que se hacían posterior como hoy día que mandan el declaranot, reciben primero un aviso de que se recibió el archivo y después de manera posterior les llega si fue rechazado o fue aceptado. Ya con este sistema no, todas las validaciones se hacen en línea, la validación del CURP también se hace en línea, estamos conectados directamente con Renapo para hacer la validación. Entonces, cuando el aplicativo les permite, ya no les marque ningún error que exista en el llenado de la declaración y lo envíen y obtengan su acuse, ya ese es su acuse. Ya quiere decir que la información estuvo correcta, estuvo validada y por lo tanto ya obtuvieron su acuse. De acuerdo, muchas gracias. Ya nos despliega nos va a desplegar este apartado donde vamos a poder generar ese acuse nuevamente. Aquí nada más estoy poniendo el ejercicio y el tipo de declaración que es normal, pero podríamos poner solo el ejercicio, que es un campo obligatorio. Si quisiéramos un acuse en específico, sí hay que poner los otros campos, que es la fecha de presentación, el número de operación, pero para el caso nada más estaríamos dando normal y del ejercicio 2019. Como podemos ver, ya tiene 2 declaraciones presentadas. La que acabamos de presentar, la del 19 de junio de 2019, y lo podríamos recuperar descargándolo, guardándolo, que es el que acabamos de ver. Y lo mismo pasa con la declaración. Se puede volver a
generar la consulta de la declaración o del aviso, que es la que acabamos de presentar, 19 de junio de 2019, ya que tenemos toda la información que presentamos en la declaración. Eso es para efectos de que lo puedan recuperar ustedes y tenerlo en sus archivos. Esa es la funcionalidad de los 4 apartados del declarando, ¿no? Declaraciones informativas. Nos recordemos que solamente se presentan declaraciones de enajenación y adquisición, los avisos ante el RFC y de actividades vulnerables, y los 2 botones de impresión de acuses para recuperar todos los acuses de todas las declaraciones y avisos que presentemos, y la consulta de declaraciones o avisos, que es para tener toda la declaración o todo el aviso con toda su información. Eso se puede recuperar también en línea y en el momento. Perfecto, Luis Alberto. Pues bien, vamos a hacer un breve descanso, unos decías 7, 8, máximo 10 minutos, para recibir unas preguntas. Hay muchas, desde luego, qué bueno que haya causado interés. Tenemos más de 2.100 conexiones al momento actual, cosa que me complace, porque quiere decir la importancia y el interés que tiene el Notariado Nacional en el uso de esta nueva herramienta. Agradezco en esta primera parte a nuestros amigos de SAT y de WIF su disposición, y ahorita viene el bombardeo de preguntas. Damos unos 10 minutos para hacerlo y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Amigos, nuevamente buenas tardes. Estamos ya de regreso. Actualizo información. Tenemos a 2.235 conexiones. Se han generado más de 420 preguntas. Es mucho el material, muchas se han respondido a lo largo de la explicación, pero como les decía, vamos ahorita a escuchar a Roberto de la Barrera con una general y sucinta explicación de qué es el TXT, cómo se consigue el catálogo, cómo se arma. Desde luego implica un trabajo de los desarrolladores de cada uno de nosotros en nuestras oficinas. También quiero mencionarles que la guía de llenado de cada uno de las declaraciones y o avisos es susceptible de ser enriquecida. Hay varias preguntas que desde luego traen la problemática del anterior Declaranot, pero conforme vayamos teniendo avances, experiencia y facilidad en el llenado, ya tenemos el compromiso de nuestros amigos de SAT que esa guía de llenado va a ser modificada o enriquecida. El sistema en sí no, pero sí la forma en cómo lo llenamos y cómo aclaramos dudas. Así que de entrada, si te parece bien, Roberto, te voy a pedir que nos expliques de la manera más ejecutiva posible qué es el TXT, cómo lo obtenemos, cómo lo llamamos, cómo lo creamos, los catálogos, para que sepan nuestros amigos qué le van a pedir a sus desarrolladores en lo particular y cómo poder lograr esta herramienta que va a ser fundamental para un llenado masivo de Declaranots. Por favor, Roberto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero que tenemos que revisar es que dentro del portal del SAT tenemos del lado derecho que dice contenido relacionado, y aquí encontramos el manual de cómo hacer los archivos TXT. Déjenme poner el manual, aquí está. El manual está dividido en secciones. Una de ellas es la de enajenación, que es la que voy a mostrar ahorita. Viene un ejemplo de una estructura aquí. Desafortunadamente ahorita no se puede bajar layout, pero me están diciendo que ya se va a bajar hoy por la tarde. Y viene una explicación del archivo TXT. Aquí yo tengo uno que generamos. Este archivo TXT también tiene las mismas secciones que las puedo explicar un poquito más fácil dentro de un Excel. La primera sección es la de operación, datos del pago, datos informativos, los pagos del inmueble, los datos de los adquirentes, los datos de los enajenantes, ya sean nacionales o extranjeros, y listo, ¿no? Estos son todos los datos que se necesitarían para un ISR por enajenación. Dentro de los datos, en la configuración, viene el año, la clave del... Permítanme, déjenme entrar a la declaración. Cuando se hace una nueva declaración, empieza a pedir aquí los combos. Este sería el año, tipo de declaración, aquí sería el número que se está poniendo, que van a subir los catálogos, me parece que hoy también por la tarde.
la periodicidad que nos da opción y el tipo de enajenación. Todos estos datos iniciales son los que dentro del TXT aquí van. Después, en los datos de la operación, lo voy a llenar normal, datos de operación, enajenación de bienes. Después pide datos de operación, igual es el número de escritura, fecha de firma y tipo de inmueble, en este caso es un 3. Entonces el orden del archivo es casi idéntico al orden que viene en la pantalla. Entonces datos de escritura sería este, fecha de enajenación sería este otro, y y tipo de inmueble que sería el 3, que es industrial. Igual, detalles de pago del inmueble es lo mismo, nada más que vienen aquí los datos de pago del inmueble, fueron 25,000 pesos, fueron con transferencia bancaria, el tipo del banco y el número de cuenta. Fueron dos pagos de este tipo y un pago en efectivo igual de 25,000 pesos. Después vienen los datos de los enajenantes, su RFC, su nombre y sus apellidos. Cuando es persona moral, se llena este campo. Entonces, todo eso viene en el manual. ¿Está bien? Todo eso viene en el manual que tenemos en el portal del SAT por cada uno de los casos. Entonces, habría que generarlo con la información que viene en estos manuales. El que nos debe interesar más a los desarrolladores, que es el que nos podemos tardar un poco más, es el de las actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque como en esta ocasión, el SAT nos está permitiendo, el Declaranot nos está permitiendo mandar varias operaciones WIF dentro de un mismo envío. Tenemos que hacer las relaciones entre ellas. Hacer las relaciones, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo en el que mencionan unos datos de operación de una declaración y ponen un ID para identificar todo lo relacionado con él. Ejemplo, esta operación que está en amarillo, junto con esta otra, está mencionando a esta persona, a Juan Garca CRS. Luego también está poniendo, este sería el comprador, y también tendría que darle link al vendedor, y si una persona moral, como en este caso, está asociada a un representante legal, se pondría el representante legal, y luego cada persona, ya sea comprador o vendedor, está relacionado con un inmueble. Entonces, para hacer la importación batch, hace rato ya la hicieron. Voy a hacer la del archivo que teníamos hace rato. Solo es tomar nuestro archivo TXT y el sistema va a tomar los datos que se mandaron a nuestro archivo TXT. Entonces nos puso la dirección que habíamos visto hace rato, la fecha, aquí está la fecha, nos puso la tercera opción que es terreno y nos puso aquí las fechas de la fecha de escritura, que era la que habíamos puesto. Lo mismo con los inmuebles, lo mismo con los enajenantes, de los datos informativos, adquirentes, pago y en su caso copropiedad. Entonces cada una de las declaraciones, que son dos, aquí están los dos tipos de declaraciones que hay, y de los avisos, que son 3, cada uno tiene su catálogo y al hacer las pruebas en todos los casos se pudo enviar información. Entonces ya sería trabajo de nosotros los desarrolladores empezar a generar estos archivos en base a los catálogos que nos puedan enviar hoy por la tarde o a más tardar mañana, ¿no? Bien. Todo para rápido. Gracias, Roberto. Fíjense ustedes que, como pueden apreciar, es una parte técnica en la cual requeriremos el apoyo de nuestros desarrolladores.
En aras de tiempo hemos recibido, decía, más de 400 preguntas. Muchas ya han sido respondidas, algunas muy recurrentes. Y no nos va a dar la oportunidad de poder responder hoy todas. Algunas las formulamos y logramos respuestas. Les voy a pedir de favor su comprensión a que sigamos recibiendo las preguntas, que entiendan que tenemos que responderlas todas, unificarlas, para no desperdiciar mucho tiempo en casos en lo particular. Algunos han preguntado, por ejemplo, que en el aviso de omisión de inscripción de personas morales que ante nuestra fe se constituye, y si no nos dio su alta ante el RFC, pues tenemos que reportarlo, avisar. Y sigue el declarador preguntando ahí o pidiéndonos domicilio. Hombre, si no nos dio el RFC y no se dio de alta, pues mucho menos tengo el domicilio. Algunos colegas preguntan, ¿qué hacer en este caso? Pues en la guía de llenado se precisará justamente, porque estamos trabajando todos en ello, estos casos particulares donde se asentará, por ejemplo, el domicilio del principal accionista con sus datos en lo particular. Si resulta que es una persona física el accionista y además administrador único, pues tenemos esos datos. Todo esto, esa casuística que realmente no se puede atender ni resolver en un declaranot, sí lo vamos a poder precisar, ampliar o enriquecer o corregir naturalmente en la guía de llenado de cada uno de los avisos o declaraciones. Son ya pasadas las 2 de la tarde. Yo agradezco mucho el interés que se mostró en esta videoconferencia. Sepan ustedes que nos han reportado que algunos colegas no se lograron conectar a tiempo o llegaron cuando ya estaba iniciada la videoconferencia. La misma se sube de inmediato al intranet del Colegio Nacional del Notario Mexicano. Va a estar a su disposición. Como ustedes saben, la pueden consultar, la pueden ver, la pueden compartir desde luego con personas de sus notarías en los colegios. Tenemos noticias de Aguascalientes, de Jalisco, que hay mucho interés, están las gentes en los colegios y de ahí se está divulgando. Y justo ese ejercicio de recibir sus planteamientos, preguntas, dudas, todas legítimas, válidas, hay algunas también, así lo indico, que me hacen concluir que nunca entraron al simulador quienes hicieron ciertas preguntas, que no están al tanto de ello y por eso generan inquietudes. Yo los invitaría, por favor, a que lean, que bajen cada una de las guías de llenado de estos avisos y declaraciones, el propio manual para creación de los archivos TXT, para que con esa información muy probablemente tengan respondidas sus preguntas. Otras notantes de Veracruz me decían que si podíamos importar lo que llenamos en la declaración de enajenación, pasarlo al aviso de actividad vulnerable. Fue una de las cosas que señalé al principio. No va a ser posible esto, no se importa la información y por ello surge hoy la herramienta TXT. Pero en fin, no quiero abusar de su tiempo, ni tampoco de que hoy nos acompañan en esta presentación. Gracias a todos, su gran disposición. Y vamos a darles el uso de la palabra por un mensaje final a nuestros amigos de SAT, a nuestros amigos de WIF y desde luego siempre contar con la disposición incondicional del Notariado Nacional en cumplir con este tipo de disposiciones y requerimientos. Pati, por favor. Jorge Arturo, estamos a sus órdenes. Claro, José Antonio, nada más para, aprovechando obviamente el foro, hacerles una aclaración a los notarios, sobre todo en relación con una disposición que estaba contenida en resolución miscelánea y que había creado un poco de controversia. Tiene que ver obviamente con la consulta de las enajenaciones de casa-habitación. Por ahí se había estado haciendo el señalamiento, porque inclusive a la General de Servicios llegaron estas consultas, que podían como sistema utilizar lo que era el levantamiento de un caso SAC. Ojo, el caso SAC es para aclaración, inclusive se ingresa a través de mi portal. Lo que queremos únicamente dejar patente ahorita en este momento es que hoy por hoy ese sistema no se cuenta actualmente por parte del SAT. Entonces obviamente para generarles certidumbre jurídica, lo que ya se está contemplando para esta primera resolución de modificaciones a miscelánea es dejar vivo lo que anteriormente traíamos como disposición transitoria en la 26ª, que es para dar cumplimiento que se siga señalando dentro de la escritura correspondiente la
la manifestación del enajenante en la que bajo protesta de decir verdad señale que se trata de la primera enajenación. Entonces nada más era hacerles la acotación, agradecerte la invitación, como nos has hecho referencia a este encuentro que tenemos hoy con los notarios, y de verdad decirles que en el SAT estamos a sus órdenes para cualquier aclaración. Gracias, José Antonio. Jorge Arturo, gracias. Adriana, gracias. Y una pregunta que he formulado en ocasiones anteriores y que hoy reitero en público. Claro. ¿Cuándo tenemos la primera resolución de modificaciones y cuando conocemos, seguramente con efecto retroactivo, que ya ha sido alguna praxis anterior, al 30 de abril es cuando entra en vigor la miscelánea fiscal 2019, esta primera resolución de modificaciones? Mira, sí sería aventurado decirte, porque lo que sí les puedo decir es, ahorita hay varias modificaciones todavía a resolución, no nada más para el sector del notariado, sino claro, para otros regímenes. Tenemos entendido que probablemente sea en julio, no quiero decir una fecha en particular, sin embargo... Julio. Sin embargo, sí es correcto lo que tú dices, efecto de darles esa certeza. En estas disposiciones obviamente contemplará algunas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero, para obviamente cubrir el periodo que hubiese quedado en algunos casos no cubierta por la disposición. Qué bueno, porque sí es una pregunta recurrente de notarios nacionales: ¿qué hago ante una venta de una casa habitación exenta? ¿Puedo seguir la práctica que teníamos hasta el 29 de abril de este año inclusive, que es cuando se publica la miscelánea y demás? Y el otro tema que también ya platicaremos más en lo particular, claro, como ustedes saben, es la carencia de un complemento en un CFDI cuando un contribuyente va a enajenar, porque seguramente tienes en la mente el artículo 5º transitorio de la miscelánea 2018, que permitía que aquellas personas que hubieran adquirido en 2014 hasta diciembre de 2014, al momento de hacer una enajenación, hoy quedaba la posibilidad nada más de que el notario que hiciera la enajenación pudiera suplir esa omisión de un CFDI con complemento. Alguna colega del estado de Chihuahua me decía: oye, pero solo se refiere a las enajenaciones hechas en 2018, porque era un transitorio para miscelánea 2018. Es correcto. Pero recordemos que la miscelánea 2018 se iba aplicando todo enero, febrero, marzo y prácticamente todo abril. Entonces ya platicaremos acerca de esa posibilidad para darle tranquilidad y certeza al notariado nacional. Correcto. Gracias, Jorge Arturo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Amigas de WIF, ¿algún comentario, por favor? Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre estamos a la disposición, a sus órdenes en estos temas de proporcionar información. De las preguntas, sé que no tenemos mucho tiempo, pero de las preguntas que nos hicieron llegar, quisiera puntualizar 3. Respecto a la acumulación de operaciones para actividades vulnerables, recordemos que se tiene que reportar cuando se realice la última operación con la cual se llega al umbral para que sea objeto de aviso. El mismo sistema nos va a preguntar, cuando yo entre a declarar nota en línea, me va a preguntar, como lo vimos, si quiero acumular operaciones, y con esta operación que estoy reportando voy a agregar otras más que se están acumulando, y en ese momento yo voy a poder agregar todas las operaciones que se acumularon para llegar al umbral de aviso. Otra pregunta que hacen es sobre el portal de prevención, por el cual mandan todos los demás avisos de otras operaciones. Recordemos que Declaranot únicamente nos sirve para mandar nuestros avisos sobre inmuebles. Todas las demás operaciones previstas en la fracción 12 están señaladas para ser enviadas a través del portal de prevención de lavado de dinero. Y una última, me preguntan cómo mandar avisos por una donación de inmuebles. En la guía que está publicada en la página del SAT viene señalado que dependiendo del tipo de operación que se realice, en este caso una donación, al momento de presentar los datos de liquidación no van a ser obligatorios en la forma de pago y el instrumento de pago. Entonces, esa es como que la diferencia con el actual Declaranot. En este ya no nos van a requerir llenar esos campos y van a poder irse vacíos. Perfecto. Pues bien, decano Galeano, ¿algún comentario, alguna precisión? Secretario Escamilla. Pues sí, mencionar. Por favor. Ahí está.
gracias, presidente Manzanero. Bueno, mencionarles que dentro del calendario de videoconferencias que se va a enviar junto con la circular hoy en la tarde, para el próximo sábado 29 de junio va a haber una videoconferencia que el decano Héctor Galeano nos va a dar en relación precisamente a este declaranot. Como se ha mencionado, hay algunas cuestiones pendientes, todavía se va a trabajar los siguientes 15 días y es muy oportuna la videoconferencia que el presidente Galeano nos brinde, porque va a ser un par de días antes de que entre en vigor el nuevo declaranot. Entonces, desde luego invitar a todos para que estén al tanto de esa videoconferencia. Entiendo que el presidente Galeano va a invitar a alguien para que también en la parte técnica nos ayude para la explicación del TXT de nuevo, para alguna cuestión que vaya surgiendo, y básicamente sería eso, presidente Manzanero, y desde luego agradecer que hayas encabezado esta videoconferencia. Pues bueno, nuevamente gracias a todos, al equipo técnico del colegio que nos acompañó, a nuestro presidente Armando Prado, que nos ayudó en la presentación y anfitrionía en este evento que despertó un muy particular interés y del cual, insisto, yo me siento muy complacido porque evidencia, vuelvo a repetir, nuestro compromiso como notario de servir a la comunidad y de estar al día, actualizados y cumplir de la mejor manera con la autoridad fiscal y administrativa. Que pasen todos buenas tardes y seguimos en contacto. Perdón, sí, Luis, por favor. Es que se hace una precisión. La que quieras. En la presentación se señaló que eran 30 días hábiles para la presentación, 15 días, ¿no? Y eran 15. Son 15 días naturales, ¿no? Nada más quería precisar eso, por error pues se puso 15 días. Sí, y insistimos en los 15 y se recordará cuando actualicemos la guía de llenado, desde luego, Luis. Pues nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes, que pasen buenas tardes y provecho. Hasta luego.